Buscar el libro Santiago, capítulo 1. El libro Santiago, capítulo 1, versículo 19 hasta 25. Santiago, capítulo 1, versículo 19 hasta 25. Sí, yo leo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley y la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Sí, hasta aquí. Sí, el propósito, ¿verdad? Propósito de aprendizaje es así oyendo, creyendo, ¿verdad? Y practicar en nuestra vida, ¿no? Siempre eh, ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y todo ya se observa en nuestro corazón, en nuestra vida, nuestra obra constantemente, ¿no? El- cuando viene ya nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, Él prometió a nosotros que va a juzgar a cada justo, cada justo, ante que, ¿verdad?, juzgar a los pecadores. Y por eso, mientras nosotros aquí viviendo en la tierra, tenemos que cuidar también cómo vivir cotidianamente. Cuando uno era, ¿verdad?, tan bebé, piensan como bebé. Siendo niño, piensa como niño. Y creciendo más, ¿verdad?, siendo adolescente, piensa como adolescente. Siendo joven, piensa como joven. Un día ya crece bien como adulto, bien preparado profesional y bien maduro, piensa como adulto profesional, bien maduro, ¿verdad? Pues depende de lo que es. Uno piensa, actúa, camina. Por ejemplo, ninguna de ustedes, ¿verdad?, ninguna de ustedes exige, vaya al servicio para orinar ahí. Nunca dice esto, ¿no? Porque ya saben. Ninguno dice a ustedes, cuando ustedes coman, ¿m? No haga moco frente de la mesa. Ninguno enseña esto, porque ya saben cómo actuar, cómo es etiqueta de la mesa. Cuando uno come, ¿verdad? Y tiene que comer y no sacando moco de sus narices. Ninguno enseña, porque ya no hace falta por su nivel de crecimiento y no permite que haga esto usted mismo, ¿verdad? Pero cuando tiene ganas de dar del cuerpo, llama a mí, ¿sí? No de cuerpo directamente en tus pantalones. Ninguno dice a usted esto. Cuando usted estaba en etapa de bebé, ocupaba ser enseñado esto, ¿no? Por eso los padres enseñaban a bebé, ¿sí? Cuando ellos
La orina, tienen que orinar en el servicio. Cuando da del cuerpo, tienen que ir, ¿verdad? En el inodoro. Y también cuando ya comen, ¿verdad? Sentadito, tienen que comer. Sí, siendo bebé, sí. Entonces, padre o madre, ¿verdad? Y sacan su moco si sale tan. Pero siendo ya adulto no pasa nunca casi eso. Por eso, y a nivel espíritu, ¿verdad? A nivel de espíritu, depende de cómo es uno con su crecimiento y se actúa diferente. Un bebé recién nacido, espiritualmente, piensa como un bebé recién nacido. Pero ya crece poco a poco, paso a paso, ¿verdad? Entonces, no ocupa tanto que habla, cree como indicar, como si fuera un bebé espiritual, porque uno ya sabe cómo es, qué es cada detalle y uno adecuadamente ya sabe actuar para que uno ya sepa, ¿verdad? Glorificar al Señor sabiendo que su Padre, su Dios, su Señor, ya lo conoce, lo mira y lo indica, ¿verdad? Para que uno viva según toda la voluntad divina del Padre Dios. Nosotros, cuando éramos pecadores, aunque uno, ¿verdad?, hacía lo que nacía de su propio corazón, uno pensando libertad. Uno que peca, pregunto, uno que peca, ¿está con libertad o esclavitud? Pregunto. Si usted no me contesta, no hablo más. Uno que peca, ¿está libre o está sujeto? Está sujeto. Uno que peca, ¿verdad? No está con la libertad, está sujeto al pecado y al espíritu engañador, espíritu inmundo, por lo cual uno peca. Pero como uno antes pensaba, sí, yo hago lo que yo quiero. Cuando yo quiero fumar, yo fumo. Yo quiero tomar, yo tomo. Yo cuando quiero viajar, yo viajo. Cuando yo quiero pasear, yo paseo. Cuando yo quiero tomar mi amante, yo tomo mi amante, dejando mi esposa, mi esposo. Uno pensaba eso era libertad, porque era esclavo del pecado. Pensaba como pecador, creía como pecador, actuaba como pecador. Pues ese tipo de persona, siendo pecador, nunca puede asimilar al justo verdadero, jamás. Por eso su destino y estilo de vida totalmente diferente. Por eso siendo pecador, piensa como pecador. Siendo justo, piensa como justo. De vez en cuando, ¿verdad? Le duele a nosotros se encuentra algún drogadictos. Ellos se drogan. De vez en cuando yo pensando, ¿verdad? ¿Por qué sufre tanto? Yo estaba pensando. Manejando el carro siempre en calle, se ve gente que se acerca bien flaquito, bien sucio, despeinado y mal visto, ¿verdad? Entonces están pidiendo, ¿verdad?, una monedita. Y por eso ya me quedé pensativo, ¿verdad? ¿Por qué sufrir tanto? ¿Por qué le gusta sufrir, verdad? Metido en droga y final y perdiendo todo. Perdiendo su trabajo, su hogar, su esposa, sus hijos, perdiendo su presente y futuro, peor todavía. Y haciendo todo, drogándose, ¿qué satisfacción tiene? Con tal que no haga, ¿verdad? O con tal que no se drogue, ¿verdad? Uno ya está sufriendo demasiado. Para no sufrir tanto, ya se droga cuando ya está enganchado o adicto de droga, ¿sí o no? Pues de vez en cuando hablando con drogadicto, ¿verdad? No buscando tanto placer, no. Por curiosidad ellos se meten droga y luego se engancha. Su sangre ya está adicta de droga. Entonces esa sangre siempre busca la droga. Cuando no se adicta o no se
consume droga, esa sangre busca, ¿verdad? Genera gran sufrimiento y dolor. ¿Por qué? Está buscando ese efecto drogadicto, ¿no? Cuando no se consume, entonces todo el cuerpo se rebela contra uno, buscando, ¿verdad? La droga. Entonces, esclavitud de droga, adicción a droga, ¿verdad? Siempre ya uno tiene que consumir. Para poder vencer esa droga, tiene que sufrir, gobernando, dominando la carne, que contiene la sangre, que busca la droga, pasando un tiempo, ¿verdad? Así dominándola, controlándola, pasando tiempo, ya puede adaptar esa situación sin droga, puede adaptar esa sangre, entonces uno puede superar poco a poco. Cuando pierde en esta guerra, se cae otra vez en la droga. Pues sí o sí tienen que pasar guerra y pensar, y luego ya puede normalizar. ¿No es así? Pues un día yo estuve pensando, ¿verdad? Si fuera uno drogadicto, sufrir ahora como viviendo así tan mal, mendigando bajo el sol, mojado, bien flacos, mal vestido, huele feo, ninguno ya lo respeta, tirado, ¿verdad? En el medio de cartón, dormidos y peligrado también por cualquier maleante que pasa. Puede perder su vida en cualquier momento. En calle tirados, bajo el sol, bajo lluvia, comiendo mal, en el medio de basura, buscando algo para, ¿verdad?, comer y buscando droga. ¿Para qué vivir? Sí debe sufrir, sí o sí, no hay opción de evitar de sufrir. Mejor sufrir venciendo la carne, dominando la carne, superando la carne, ¿verdad? Aunque muera, no más droga, ¿sí o no? ¿Por qué? Ambas opciones siempre genera sufrimiento. Ambas opciones siempre genera sufrimiento. Drogándose como drogado, ¿verdad? Vive mal, muy mal. Pero para superar esa adicción a droga, ¿verdad? Tiene que sufrir. Contra su propio cuerpo tiene que dominar, sí o sí. Y final, si vence contra la carne, ¿verdad? Que busca constantemente droga. Por lo menos este sufrimiento, segunda opción de sufrimiento, hay esperanza, hay futuro. ¿No es así? Cuando uno, ¿verdad? Si se droga, no por la libertad se droga. Cuando ya está enganchado a la droga, ¿verdad? Tiene que consumir, porque ya está bajo esclavitud. Igualito. Cuando un hombre nace en el mundo con pecado, nace como pecador, vive pecando. ¿Por qué peca? ¿Por qué pecadores? Está drogadicto. Como drogadicto, ¿verdad? Está adicto a pecado. Adicto a pecado, por lo cual peca. Entonces uno, ¿verdad? Si pecar, sufrir. O pecar, también sufrir puede ser, sí o no. ¿Por qué? Entre dos mundos siempre se pelean. Dios dijo, ya Dios nos avisó con anticipación, nos avisó. Siempre carne quiere hacer lo que quiera. El espíritu quiere hacer lo que quiere. Entonces entre dos mundos se viene, ¿verdad? Gran guerra. Pero ¿en qué sufrimiento hay, verdad? Mayor futuro, mayor recompensa, mayor gloria ante Dios. Con tal que uno viva, debería vivir sufriendo para Cristo, pasando aflicciones, dificultad, dolor, ¿verdad? Pasando para Cristo, para la gloria del Señor. Obviamente, ahí se ve gran esperanza y gran futuro. Así dice, ¿verdad? Sí, Gálatas capítulo 5, el libro Gálatas capítulo 5.
Versículo 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiere. Están hablando, ¿verdad?, que era interior, entre el Espíritu y la carne. En este caso están hablando a los justos renacidos, sellados con el Espíritu Santo. Por eso dice, mandando al justo, a los hijos de Dios, dice, no pecadores. Aún no son renacidos, esa palabra no aplica aún. Por eso, andad en el Espíritu. ¿A quién dice? A los que tienen al Espíritu Santo sellado en su corazón. Ocupa aprender esto. Por eso, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, ambos, ¿verdad?, se oponen entre sí, porque son enemigos, para que no hagáis lo que quisierais, así dice. Primero, ¿verdad? Aquí en Gálatas, y antes de hablar sobre andar en el Espíritu, mayúscula Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, antes de hablar de andar en el Espíritu Santo, y Gálatas capítulo 1 están hablando sobre evangelios falsos, diferente evangelio falso. ¿Por qué? Conexión con el Espíritu Santo viene por el evangelio de Cristo. Como dice el libro Romano capítulo 5, verso 16, 17 dice así, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Judío primeramente y también griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así dice. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, así dice. El Evangelio no para su prosperidad, para su mayor ganancia, para vivir bien aquí en la tierra, para ser rico, para ser famoso, para ser popular, no para esto. El Evangelio es para salvación aplica. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo no vino para nuestro bienestar, para nuestro cumplimiento de nuestro deseo, para ser rico, para ser famoso, para ser grande. Para esto Cristo no vino. Cristo vino con único propósito, salvar al mundo de sus pecados. San Juan 3:16 dice, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no vino para otra cosa, sino con su amor al mundo a salvar por la fe. Por eso, el único poder de la salvación está en el Evangelio. Por eso, verso 17 de Romano 1 dice, en el Evangelio, dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe. ¿Cómo se aplica ese poder de Dios para salvación? Por la fe. ¿En qué? En el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Efesios capítulo 1, verso 13 dice, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero ¿cómo se aplica esa salvación? Oyendo primero, habiendo oído de la palabra de verdad que es evangelio de vuestra salvación, y luego creyendo en él. Usted decide si yo quiero creer, yo creo, yo quisiera creer, yo creo, gritando, yo creo. ¿Así se cree? No. Ahí sí o sí el Espíritu Santo tiene que conmover su corazón.
Él tiene que tocar a ustedes para generar esa fe. La fe no es suya, la fe de Cristo. Ustedes leyendo la Biblia constantemente pueden ver, ¿verdad? No siendo justificado por las obras de la ley. Aquí dice en Gálatas capítulo 16, capítulo 2, verso 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Acá dice algo, ¿verdad? Pertenencia de la fe. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por decidir en creer, así no dice. Por esforzarse en creer en Jesús, no dice. ¿Cómo dice? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿A quién pertenece la fe? A Cristo. Por eso, por la fe de Cristo. Por eso, totalmente es falso, aceptar a Cristo como su Salvador haciendo oración de fe. Yo te acepto, yo te quiero, entre en mi corazón. Yo te creo. Mentira. La fe, por la fe de Jesucristo. Por eso Cristo tiene que dar esa fe. ¿Cuándo? En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y, habiendo oído, ahora, habiendo creído en él, ¿quién genera esa fe? La fe es por el oír es por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, ¿verdad? La fe es por el oír es por la palabra de Dios. Pero ¿quién genera esa fe? Porque uno oye igual, misma palabra, mismo evangelio, mismo tiempo, mismo seminario, pero algunos sí toca esa bendición, ser salvo por la fe, porque a otro no toca eso. Escuchando con mismo expositor, escuchando el mismo contenido de la palabra, escuchando bien el mismo evangelio, tal como está escrito en mismo tiempo, en misma hora, con mismo contexto. Todo igualito, porque algunos sí creen, algunos otros no creen. Uno repetidamente escuchando el evangelio, pero sigue siendo pecador. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué pasa eso? Por eso dice San Mateo, capítulo 5, verso 3. Capítulo 5 de San Mateo, verso 3 dice, bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque el reino de Dios será de ellos, dice. ¿A quién Dios quiere dar su reino? A los pobres en espíritu, a los humildes. Por eso, cuando uno tiene corazón, ¿verdad? Cuando oye la palabra teniendo corazón, ante la presencia de Dios, bien quebrantado, humillado, bien afligidos, sufridos, por causa de su pecado, y lo odia, pero no puede salir de ahí, porque ya está esclavizado. Ahí están hablando formación del corazón, ¿sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de Dios será de ellos. Verso 4. Bienaventurados los que son manso, no. Bienaventurados los que lloran, serán consolados, ¿verdad? Porque serán consolados. Verso 5. Bienaventurados los que son mansos. ¿Por qué? Conquistará la tierra nueva, el reino de Dios. Manso, por ser manso, que no rechaza la palabra, no discute con la palabra, tal como está escrita en la palabra, con temor ante Dios, la oye y la abraza, gracia recibe, un corazón manso. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, como que no la tiene ninguna, súper total pecador.
No tienen ninguna justicia para insistir ante Dios. Bienaventurados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Serán saciados, dice. ¿Con qué? Con la justicia de Dios. Por falta de preparación de ese corazón, cuando viene buena oportunidad y la rechazan. Por eso ahí dice, bienaventurados. Aunque Dios ama todo, de tal manera Dios amó al mundo, pero no todo puede recibir la salvación por corazón. Corazón humilde, corazón altivo. Oye, misma palabra, Espíritu Santo, diferente actúa. ¿A quién actúa? Para generar fe de Cristo, al que es humilde. Es importantísimo tener corazón quieto, humilde, pero bien humilde ante Dios, para no perder esa ocasión, oportunidad que Dios brinda. Puede ser que venga una vez en nuestra vida, o puede ser venga 3 veces, 5 veces, 10 veces, nadie sabe. Uno que es humilde, ya aprovecha directamente esa ocasión. Corazón gime ante Dios buscando la salvación. Oye el Evangelio, recibe la salvación, ¿verdad? Pero en el mundo, esa guerra espiritual mucho peor que esta. Por ejemplo, uno tiene corazón para recibir, pero viene evangelio falso. Esto yo veo también mucha iglesia falsa. Muchos tienen sed de conocer la verdad. Más bien yo también personalmente, hablando algo personalizado, congregando yo en una iglesia por 20 años, buscaba la salvación, porque siempre yo estaba inseguridad de mi futuro. Así yo muero, ¿a dónde voy? Cada vez que viene oscuridad, siempre pensaban de muerte. ¿Qué pasa conmigo si yo muriera? Pero siempre congregando con mi familia. Iglesia presbiteriana, como aquí iglesia pentecostal, mucha iglesia con una doctrina equivocada, no basada en la Biblia. Tradicionalmente, ¿verdad? Generación a generación, de generación a generación se repite, como iglesia católica, fundado en el año 313, por 1700 pico años, está engañando a la gente, fabricando nueva doctrina, nunca basada en la Biblia. Está acostumbrado a aprender, practicar, oír, creer, y final, vivir así, y un día muere. Por eso, Gálatas capítulo 1 están hablando sobre evangelio diferente. El poder de Dios para salvación es el evangelio. Pero evangelio diferente que el poder del diablo para engañar. Asimilando el evangelio, porque hablan de Jesús, hablan de sangre, hablan de reino de Dios, hablan del infierno, hablan un montón muy parecido. Pero contenido final, cambiando, ¿verdad? ADN, cromosoma de ADN de evangelio, cambiando un clic, un chip parecido, pero sale otra cosa anormal. Pues ahora Gálatas capítulo 1 dice esto. Capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Cristo, ¿cómo llamó? Por la gracia, dice, por la misericordia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. Eso es lo que maravilla al apóstol Pablo, escritor de Gálatas, según la revelación de Dios. Verso 6. Estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Dios, para seguir un evangelio diferente. Este no es evangelio, un evangelio diferente. Así que el cromosoma de ADN de evangelio cambiado, tocado por el rayo finísimo, rayo gamma, rayo alfa, rayo beta o rayo X, tocando verdad, ADN transformó. Entonces, cuando llega a creer en este verdad y evangelio transformado, uno sale anormal, no sale verdaderamente como justo.
Por eso un evangelio diferente. Ahí se presenta, verso 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, dice. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Repetido 2 veces. Reconfirmado. Ninguno creyendo en un evangelio diferente puede ser salvo, puede ser justificado o puede ser sellado con el Espíritu Santo, jamás. Y no termina con anatema, maldito. ¿Cómo enseña? Evangelio falso. Tiene que hacer algo, dice. No solo por la gracia de Dios, sino tiene que hacer algo. Usted tiene que hacer algo. Gálatas capítulo 3 vemos, verso 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo fue? ¿Por la fe? ¿Por el oír? ¿O por obra de la ley? Por la fe. Por la fe, por el oír. Por el oír, con la fe. Solamente la fe. Eso es lo que no entiende todo tipo de pastores falsos. Un día en Pérez Celedón, ¿verdad? Hablando un pastor de una iglesia bastante grande, 6,000 personas congregan, dice ahí. Un día con él hablando personalmente, sentado en su oficina. Pues yo pedí que él contara su testimonio de su salvación. Porque siempre está interesado en esto, juntar 1,000 gentes, billones de gente. No vale nada esto ante Dios, con tal que no sea salvo. En el mundo, ¿cuántos fundadores existen de diferentes religiones? Islámico, no solo ellos, miles. ¿Cuántos seguidores de, cómo se llama? Mahomético. Seguidor de Mahomet, mahomético, islámico. ¿Cuántos son? Una enorme cantidad. Más de como miles, ¿verdad? 1,500 millones de habitantes seguidores. ¿Qué importa? Ellos son pecadores, no pueden entrar al cielo. Pues cantidad de personas, ¿verdad? 1,000 personas, 6,000 personas, 60,000 personas. ¿Qué vale? En Corea hay una iglesia gigante, Iglesia Asamblea de Dios, ¿verdad? Se llama así una denominación. Ahí estaba un pastor principal, muy famoso, gana muchísimo. Creo que en un tiempo visitó aquí en Costa Rica también, haciendo como, llenando gimnasio también. Siempre mi interés, su salvación, cuándo él fue, cómo fue renacido. Cuando aparecía su predicaba, siempre escuchaba para investigación. Hasta ahora escuchando muchas veces, pero nunca escuché cómo fue renacido. Habla muy bien cómo fue sanado de su enfermedad. Cómo sanaba mucha gente. Que van sin salvación. Escuchando o creyendo un evangelio diferente. ¿Para qué van? Por eso con él, ¿verdad? Y ese pastor de este Perseredón hablando. Él expresó, sí, claro, fácil ser cristiano.
Yo escuché radio cristiano, me gustó. Decidí ser pastor. Por eso yo estaba escuchando, aprendiendo con teología. Un día yo decidí ser cristiano y hasta ser pastor. El muy buen hablador. Convence rápida gente, ¿verdad? Entonces están amarrando miles de cosas, entonces están sujetando en su doctrina punta. Él me mostró su salón gigante. Vea, silla. Se cuenta más de 6,000 sillas, se llenan domingo. Yo le conté a él de mi salvación, que me ocurrió en 1989. Para mí no era fácil. Buscaba en toda mi vida, pero no me logré ser libre del pecado, día con día. Después de cada hora, cada minuto, cada segundo pidiendo perdón, porque siempre era pecador. Nunca evité evitar de pecar. Por mirada, por pensamiento, por imaginación, por miles de maneras uno peca y peca. Pasando tiempo, juventud, peca más todavía. Aunque no tenía novio, nunca fumaba, nunca tomaba. Legítimo cristiano, según punto de vista de seres humanos, ¿verdad? Ante todo, pastores que hablan muy bien de mí, pero yo, por mi conciencia, sabía, aunque sea mínimo, siempre uno comete pecado. Mi conciencia sufría. Ante los ojos de Dios, un día yo sentado, Señor, ¿a dónde voy yo si muero? Dios me dijo, tú, sí, Señor, vas a ir al fuego eterno. Mi conciencia estaba de acuerdo, sí, Señor, correcto. Así soy yo, soy pecador. Dios no me dijo acá, me dijo por su escritura. ¿Por qué? San Mateo capítulo 13, verso 43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Dios me pregunta, ¿quién eres tú? Sí, Señor, soy pecador. Entonces, ¿a dónde vas? Entonces, dice verso 41, ¿verdad? Entonces, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino, recogerán a los que tropiezan de su reino, ¿verdad? De su reino a los que tropiezan y hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y crujir de diente. Soy yo, pecador. Por eso día con día gimiendo, ¿verdad, Señor? Por favor, que me salve. No aprendió otra cosa, porque todo pastor dice, pida perdón cada vez que peca. Cada segundo pedía perdón. Así estaba cansado. Ya me quedé desmayado. Con esta presión me senté sobre banca de la universidad, leyendo la Biblia. Estaba todo de cansado ya. Ese tiempo ya me acuerdo, gemí. Busqué a Dios, Señor, ten misericordia por mí. Ese día que estaba yo acostado en la banca, abatido, bien, ¿verdad? Como cansados, desmayados, por falta de respiración espiritual. Un tiempo, en ese día Dios me envió un justo. Debí haber encontrado con él, pasando el día siguiente, renací, oyendo tal como está escrito en la Biblia. Entendí qué significa. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto me despertó. Aprendía, lavado cerebro. Cristo cargó pecado original, pecado pasado, pero pecado actual que cometemos tenemos que pedir perdón. La Biblia dice el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso ya se descodifica mucha palabra que estaba confundida yo, ¿verdad? Romanos 8, verso 1 dice, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa palabra me quedé en mi cabeza girando día
con día. ¿Cómo puede ocurrir que no hay ninguna condenación? Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿Cómo yo entrar en Jesús, Cristo, para que no sea más condenado? Imposible para mí descodificar ese verso. Pero ahí estaba clave. San Juan capítulo 1, verso 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A un hombre súper pecador como yo, un hombre tan cansado de ser pecador como yo, oyendo esa palabra, como no noticia, una buena, súper buena noticia. ¡Wow! Cristo ya cargó todos mis pecados. Ah, por eso Cristo tuvo que morir en la cruz. Ah, por eso Él gritó antes de morir, consumado es. Canceló ya todo el pecado del mundo una vez para siempre. Ah, por eso Romano dice, capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ah, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que conocen y creen. Se creyó. No creí, decidí creer, no. Mientras estaba oyendo esa palabra, se creyó esa palabra en mí. Soy justo ya, limpio ya, libre ya soy. Estaba súper contento y gozoso. Viviendo loco en pecado, ¿sí o no? Ahora otra vez se volvió loco para volver a Cristo. Con gozo y felicidad uno canta y canta y canta y canta. Compartí este testimonio a él. Él se quedó bien asustado. No, jamás. ¿Cómo puede ser libre? ¿Cómo puede ser libre? Hablando tanta maldición, 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 maldición. Por no hacer esto, por no hacer esto otro. Entonces, maldito, 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 amarrando con toda maldición por la ley, condenando todo. Apenas ellos llegan al culto arrastrado. ¿Cómo decir la libertad? Si yo dijera como usted, ante toda esa congregación, ni uno va a llegar, todos van a hacer su fiesta. Ninguno va a llegar aquí, dice. Por eso yo le dije cara a cara, frente a frente. Usted, falso, pastor falso. Primero usted se va al fuego eterno, juntamente con toda su congregación, al fuego eterno. Él se enojó. Casi quería matar a mí. Pero no importa, usted me mate, no importa. Pero digo la verdad, usted ahora con tal corazón, tal como está ahora, usted muriera, se va directo al fuego eterno. No hay opción para usted ir al cielo. Usted mismo sabe, su conciencia misma sabe que es usted pecador y mentiroso. Quedó callado. Un día, espero, aún no lo suelto a él, aún sigo orando por él. Un día, si Dios me permite otra vez hablar con él, confrontarlo otra vez. Después que escuché ya su iglesia, congregación se dividió, ¿verdad? Una cosa está pasando, mucha cosa. Casi quería expulsarlo afuera de su congregación, algo así también ocurre, ¿eh? Veo que Dios se está humillando de una manera terrible, para que él busque primero, ante nada, su salvación. La palabra del Señor dice, por la gracia de Dios nos llamó. Por medio de la fe somos salvos, siendo salvos sellados con el Espíritu Santo, por lo cual luego viene cambio de vida. Primero cambio de corazón, cambio de mente, cambio de vida. Progresivamente se genera renovación en esta manera. Cuando falla esa conexión con el Espíritu Santo, no hay regeneración, así que no hay salvación, no hay renacimiento.
Tampoco viene renovación de vida, tampoco. Aunque como loro puede decir, soy justo. Pero con tal que no esté el Espíritu Santo en su corazón, no vive como justo. No vive como cristiano verdadero, porque no hay poder en él todavía. Esto es lo que están hablando. Por eso ahora Gálatas capítulo 5 dice, a los que es sellado con el Espíritu Santo por la fe, por la gracia de Dios que se manifiesta en el Evangelio con corazón arrepentido, ya cansado de ser pecador, ¿verdad? Quebrantado, con corazón humilde, pobre en espíritu, con corazón bien dolido, bien manso, bien abatido, buscando la justicia de Dios, por lo cual uno ya está preparado para recibir la semilla, buena semilla, que es el Evangelio de Cristo. Corazón ya preparado como fértil, tierra fértil, campo fértil. En él cae la semilla, genera, crece, se hace planta, se va fruto, 100 por uno. 60 por uno, 30 por uno. ¿Por qué lleva fruto? Tiene vida. Tres campos anterior que dice San Mateo 13, ¿verdad? Campo de camino, campo pedregal, campo espinal. Cae la misma semilla, pero no guarda vida. Primer campo pierde la semilla, hasta la semilla ni tiene memoria. Segundo campo tiene planta crecida, pero se secó. Falta de raíz, falta de fe. Aunque la recibe con gozo en el principio, al momento, pero no hay raíz, no hay fe verdadera. Se muere. Tercero, campo espinal. Huye, recibe la palabra, pero crece. Pero por tanto espino rodeados, absorbe todo alimento, no crecen más. Por su corazón nunca fue arrepentido del mundo, aún siendo parte del mundo, siguiendo el mundo, amando el pecado. No está arrepentido. Oye, pareciera que crece, pero al final se marchita, sin vida queda. Tres campos, primer campo, tres campos, sin vida. Ellos no son de Dios. Cuarto campo, campo fértil. Él absorbió la semilla, se genera, se brota, crece. Sí, pasa sol. ¿En qué campo no toca el sol? Pero en el campo fértil, sí, está sembrada la semilla en buena tierra, crece, echa raíz, crece, final lleva fruto porque tiene vida. Sol viene, lluvia viene, viento viene, sequía viene, pero soporta sobre todo porque está con vida. Similar a Cristo que vence sobre todo. Cristianos siguen. ¿Por qué fueron llamados los hermanos de la iglesia de Antioquía? Ellos no son Cristo, pero parecido a Cristo. Cómo Cristo habla, cómo Cristo actúa, cómo Cristo vence, cómo Cristo, verdad, ellos soportan de todo. Y como Cristo, siendo cara diferente, cuerpo, todo diferente, ¿verdad? Pero muy parecido. Huele Cristo. Por eso se dice Cristo, no cristiano. Los que pertenecen a Cristo. Como Cristo habla, como Cristo actúa, como Cristo vive, como Cristo ellos sacrifican. Ellos predican el Evangelio, se reúnen, siempre alabando al Señor con gozo. Y también vive con santidad. Viene tentación, no se hunde en la tentación, sino la vence. Cristiano, parece a Cristo. Cristo, ¿cuántas veces fue tentado? Incontablemente. ¿Cuándo Cristo cayó en pecado? Cayendo en la tentación, nunca. Como vencedor, más que vencedores, ellos viven. Se ve como huella de Cristo, se ve espíritu de Cristo, huele Cristo, cristiano, carta de Cristo, ¿verdad? Así se ve.
Pues ahora Gálatas capítulo 5 están hablando de este punto. Al que está con el Espíritu Santo tiene posibilidad de seguir a la carne, puede seguir al Espíritu, siendo ya cristiano, ya crecido, con vida. Aunque viene tentación, aunque viene como amenaza, aunque viene verdad, y cualquier verdad como presentación o como obsequia que el diablo pone, con tal que tú postrar ante mí, yo te daré todo esto. Así diablo entró a Cristo, ¿verdad? Se viene alguna tentación. Uno que son guiados por el Espíritu Santo, menosprecia esto. Pero guiado por el Espíritu Santo, uno vive. ¿Por qué nosotros aprendemos? ¿Por qué nosotros oímos? ¿Por qué nosotros leemos la Biblia? Hoy en día sí, también como que tenemos hoy en día muy buen tiempo, ¿verdad? Época muy avanzada de técnica. Tenemos como mucho, como medio comunicativo, ¿verdad? Por medio de Internet. Podemos contactar muchas palabras. ¿Para qué oír? ¿Para qué aprender? Para final, practicar, practicar. Oyendo, aprendiendo, pero no practica, ¿para qué? Por eso, el juicio de Dios cae sobre el justo, no por su cantidad de conocimiento, no por oír tanto, o hablar mucho, tampoco, por su vida cotidiana. Eso es, ¿verdad? Medida con que Dios juzgue a nosotros. Primera Pedro 4 dice una palabra así. Primera Pedro, después de Santiago viene, ¿verdad? Primera Pedro capítulo 4, versículo 16. Pero sí, alguno padece como cristiano. Cristiano, no está hablando a los pecadores, ¿verdad? Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por los otros, cristianos, justo, renacido, ¿verdad? Pues primero juicio cae no a los pecadores, sino a los justos. Por la casa de Dios, por la iglesia de Dios, primero toca el juicio. 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y sí, primero comienza por los otros. Pues el primer juicio toca a nosotros, al justo, ¿verdad? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Ese no es contable esto, ¿verdad? No hace falta contar. Hasta a lo justo Dios juzga. Eso no para mandar a alguien al fuego eterno, no, ¿verdad? Para recompensar, para premiar, depende de lo que hayan vivido. Como dice segunda en Corintios capítulo 5, si yo leo, no busque, yo leo a ustedes. Primera Corintios capítulo 5, verso 10 dice, porque es necesario que todos nosotros, está hablando igual que Pedro, ¿verdad? Primera Pedro capítulo 4, verso 17 dice, continuación, ¿verdad? Capítulo 5, verso 10 de segundo Corintio, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Existe el juicio ante el tribunal de Cristo? Toca esto primero a lo justo. Antes del tribunal, el juicio final, primero viendo esto. ¿Cuál es su observación de Dios? Nuestra vida cotidiana. Pues nuestro culto
No solo genera aquí, nuestro culto 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Cada segundo que llevamos nosotros, culto racional, culto espiritual, culto en el espíritu en verdad, así dicen. Nuestra vida cotidiana. Por eso Dios, hasta justo oro, toca juicio. Como dice 1 Pedro 4, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 18. Y el justo con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? No hace falta contar, dice, ¿verdad? Hasta el justo se salva con dificultad. ¿Se salva o no? Sí, se salva. Pero hasta algún justo con dificultad se salva, dice. Un justo que camina mal, con dificultad vive. Un justo que vive, ¿verdad? Según la voluntad, según guía del Espíritu de Dios vive. ¿Cómo vive? Con libertad vive, con felicidad vive, con gozo y alegría vive. Porque el Espíritu Santo genera esa bendición constantemente en uno. Por eso, y aquí, porque todos vemos Santiago, capítulo 1. Antito de 1 Pedro, Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, importante oír, muy importante, para conocer bien detalle, ¿verdad? Tardo para hacer, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Pasando con todas tentaciones, ataque del diablo, demonio, miles de cosas. Nosotros, ¿cómo podremos vencer sobre cada esa cosa que viene del mundo? Aquí nos presenta 21, por lo cual, desechando toda malicia y abundancia de malicia. No, otra vez. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre, ¿cuál? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma en el tiempo actual, en nuestra vida cotidiana. Esa palabra es la que guía, nos lleva constantemente. Cuando usted de verdad, pasando alguna dificultad, algún sufrimiento, alguna pena, algún obstáculo, alguna persecución, sufrimiento y dolor, o escasez, necesidad, enfermedad, sea lo que sea. Usted cuando lee la Biblia, cuando oye la palabra, medita, con actitud de obedecer, eso es lo que pueden ver. Cualquier cantidad de problema se hace como ligero, muy ligero se hace. Cuando usted no tiene fe, ve problema, montonazo de problema, montaña de problema, gigante y alto, se ve como Goliat. Pero usted tiene fe. Ese Goliat se hace chiquitito. Su problema se hace bien chiquititos. Su dificultad de obstáculo se hace bien paquito. El mismo Goliat estaba dos tipos de personas, ¿verdad? Como Saúl, como David. Obstáculo igual. Antes Saúl se ve Goliat gigantesco. Está temblando ante Goliat. Ante Goliat, David, más chiquitito que Saúl. Pero ¿cómo ve?
pequeñitos, como perillos se ve. Por eso David presenta, ¿verdad? Se presenta ante Saúl, dice, yo voy a matar este Goliat que habla mal del nombre de Jehová y menosprecia el ejército de Jehová. Yo lo mato. Mientras Saúl, armado con su ejército, está temblando. David lo ve como muerto ya. Pregunto, ¿cuál es la diferencia? Goliat tiene misma altura, misma armadura, mismo, igual. ¿Por qué ante David se ve tan chiquitito, Ahí está hablando la fe. Eso tenemos que aprender. Por eso nosotros cuando oímos la palabra, cuando leemos la palabra del Señor, cuando uno oye la voz de Dios, la palabra del Señor, oyendo, se forma, se crece la fe. Entonces esa fe, ¿verdad? Totalmente como reduce el problema, como nada se ve al final. Un día, ¿verdad? Sí, a mí me tocó una dificultad económica, viviendo en otro país, siendo misionero, sin conocer a nadie. Mucha dificultad. Pero orando ante Dios, ¿verdad? Como que cada segundo, cada paso buscando a Dios, orando al Señor, leyendo la Biblia, meditando cada palabra. La fe no se obstaculiza por la situación. Libremente se crece la fe. Por ella uno ve la situación aparentemente bien difícil, porque uno a punto de estar por morir con hambre. Se ve como nada. Un día yo entendí, si Dios me mata, estoy listo para morir ya. Si muriera, estoy en mejor opción. Cuando ya solté ese problema, pero después Dios estaba respondiendo cada cosa. Importante, cuando nosotros ya oímos, ¿por qué oír? Generación de fe. Generando la fe, que después viene una vida. Por eso nuestra meta es, verdad, final, obedecer tal como Señor nos enseña. La conoce, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces luego actuar, obedecer, caminar con sujeción a Dios. ¿Cuál es el problema? Uno ya conoce la palabra, pero no la actúa. Cabeza gigante se hace. Uno ya al final ya paralizado, sentadito. ¿Y debe qué hace? Juzga fácil. Ah, esa palabra sí, otra palabra no. Esto ya me gusta, otro no me gusta. Paralizados. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Oyendo, aprendiendo la palabra, actuarla. Cuando el Espíritu Santo genera constantemente el querer comer hacer por su buena voluntad. Como dice Filipenses capítulo 2, verso 12. Dios es el que produce el querer comer hacer por su buena voluntad. Hacer querer, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Por su buena voluntad. Por su buena voluntad el Espíritu Santo genera constantemente el querer. Y apaga. Se siente incómodo. ¿Sí o no? Aquí dice, Primera Tesalonicense, capítulo 5, poquito vemos. Primera Tesalonicense, capítulo 5. Versículo 19. Leamos juntos. Vamos. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Pregunto, ¿cómo apagar el Espíritu? No apaguéis al Espíritu. Espíritu mayúscula, ese es Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en nosotros. No apaguéis al Espíritu. Así que el Espíritu Santo constantemente genera hacer, querer, comer, hacer, por su buena voluntad. ¿Por qué Dios genera ese querer? Como su hacer,
por su voluntad, nosotros qué hagamos. Dios se está generando en nosotros constantemente, ¿sí o no? ¿Cuál es, verdad, ya como motivo de apagar? Uno no vive por la fe, ¿verdad? Por eso apaga. Si el Señor dice, uno tiene actitud de obedecerla, uno camina. Caminando uno aprende muchas cosas. No es, sí Señor, hazlo el arca de madera de copel. Será su medida, su longitud 300 codos, altura 30 codos y anchura 50 codos. Hará 3 pisos. Al costado hará puerta. Debajo de una de elevación, un codo para abajo hará ventana. Dios mandó a Noé. Noé, ¿qué dice? No, Señor, muy difícil. ¿Cómo yo hacer? Yo soy piñero. Yo no sé hacer parto. Uno explica ante palabra de Dios, ¿verdad? No, 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 no puedo, no puedo, no puedo. Está apagando el espíritu. ¿Sí o no? El Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo genera el querer, el Espíritu Santo produce el querer como su voluntad, el hacer por su buena voluntad. Uno mirando toda la situación, no viviendo por la fe, apaga el espíritu. Parece que Dios se equivocó, ¿no? Señor, ¿cómo yo podría hacer? Yo soy piñero, soy campesino. ¿Cómo yo hacer el gigante barco? Nunca he experimentado, por lo cual no puedo. Pregunto, ¿ustedes no pueden? ¿Dios tampoco puede? ¿No puede? ¿Cómo que ustedes no pueden? ¿Dios tampoco puede? No es así, ¿verdad? Dios quiere hacer con nosotros, acompañado nosotros en su gran, maravillosa obra. Dios nos invita que participemos en esa maravilla de Dios. Uno pisa, primer pisada, segundo pisada, tercer pisada, uno verá cómo Dios prepara de todo. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe. La obtiene, vive para fe. ¿Sí? Por la fe, siendo justo, renacido, sellado con el Espíritu Santo, debe caminar ya por fe para lograr para fe otro nivel de fe. Soy justo, soy salvo, por la gracia, estoy contento. No, tiene que estar paralizado en ese nivel. Debería crecer como niño, adolescente, jóvenes, adultos profesionales. Un día anciano, bien sabio, debería crecer. Todo quiere estar ya sentadito como bebé. Soy salvo, no me toques, yo soy, por la gracia soy salvo. No me regañen, no me exhorten. Por la gracia soy salvo ya. Sí, salvos son por la gracia. Por fe, entonces, obedezca para crecer, para fe, para otra dimensión de fe. ¿No es así? Señor no pide nada a usted. Yo te digo, yo te hago. Ustedes leyendo en el Antiguo Testamento constantemente dice, ¿verdad? En Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, constantemente el Señor dice, yo hablo, yo hago. Señor manda, hazlo. El arca de copel, madera de copel. Si Dios manda a Noé, Noé con actitud de obedecer, pisa primer pisada para obedecer. ¿Quién hace el arca de madera de copel? Jehová Dios hace. Solo Dios ve esa actitud. Obedece o no. Vive por la fe o no. En estos Dios enfoca. Cuando Dios mandó a Moisés, vaya, ¿a dónde? A Egipto. A un hombre, Moisés, un viejo de 80 años. Según el Salmos de Moisés, Salmos 90, verso 10, Moisés, ¿cómo escribe? La edad de los hombres son 70, siendo robusto 80 años. Según punto de vista de revelación de Salmo 90, 10, Moisés muerto ya, hombre muerto de 80 años. Pero Dios manda, Moisés, sí Señor, ve a Egipto. ¿Para qué, Señor? Para liberar mi pueblo que está
oprimido bajo dominio de Faraón. ¿Cuántos son? Como casi 3 millones, sumando todos niños. Tú vaya a liberarlo. ¿Cómo? David dice, yo te haré Dios ante Faraón. Todo lo que yo te digo, tú transmitirás a él. Yo te hago ante él como Dios, así dice. Un hombre viejo de 80 años. Moisés no tiene boca para excusar. Señor, soy viejo ya. Soy ya 80 años. Estoy aquí como campesino, como pastor de oveja de mi Jetro. No sé nada hablar. Absolutamente soy tardo de hablar. Ya perdí toda sabiduría que había adquirido en Egipto. Soy viejo. Físicamente estoy ya bien. Así flaquito, robado, ya no puedo hacer nada. Señor, busque otro. Se equivocó llamando a mí. Así dijo. Moisés, sí, era humilde, por lo cual expresó, no soy digno de ser, ¿verdad? Hacerlo. Pero el Señor dice, ¿qué tiene en tu mano? Sí, una vara, Señor, échala. Él la echó. Se convirtió en culebra, ¿sí o no? Jehová Dios de nuevo dice, tómala, ¿qué? Esa culebra, la dice. Moisés tomó la culebra por la cola. Se convirtió esa culebra en vara. ¿Cómo suena? Ahí está, característica de Moisés, que puede ser utilizado para el propósito de Dios. O dice, no Señor, ¿cómo podría tomar la cola de culebra? ¿Me va a morder? Voy a tomar la cabeza, ¿sí o no? Voy a tomar por su cabeza. Por lo menos me protejo así. Sí. Ahí está desobediencia. Señor dice, ¿verdad? Montón de cosas nosotros. Constantemente el Espíritu Santo habla en nosotros. Por la Escritura nos habla constantemente. Pero no, Señor, hoy no puedo. Mañana por ahí. No es esa persona muy difícil para hablar, porque es muy altiva. Hoy no. Hoy estoy muy ocupado. Por ahí ya como otro tiempo. En otra ocasión. Con otra persona. No me diga tanto, Señor. Uno ya está negociando con Dios, discutiendo con Dios. Pregunto, ¿cómo vivir por la fe? Hasta José, ¿verdad? José fue llevado, vendido por su hermano, ¿sí o no? Uno se queja, rápido de quejarse, rápido de airarse, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios me vendió por mi hermano Judá. Entonces yo voy a matar un día cuando lo vea. Momentáneamente pueden pasar ese pensamiento, pero pasando tiempo ya fue llevado José cautivo, vendido final en la casa de Potifar. ¿El qué? Con queja, con herida. Soy muy herido. Ya no. O sea, soy vendido menos por eso por mis hermanos. Yo voy a vengarme contra ellos. ¿Está pensando de esto? La Biblia dice, José, a donde quiera que vaya fue hombre próspero, porque Jehová está con él. Dios camina con José, pasando dificultad, odio, menosprecio de sus hermanos, maltratado, hasta matarlo ellos pensaron, ¿sí o no? Metiendo en una cisterna rota, por lo cual esa agua no se contiene, no se detiene. ¿Por qué? No se detiene, ¿por qué? Cisterna rota, se cayó con intención de matarlo, pero no murió. Viendo, aún está vivo. Judá dice con una idea, ¿para qué matar? Vendemos para nuestra ganancia. Lo vendió 20 plata, 20 monedas de plata, ¿verdad? A Ismaelita, mercadero. Por eso fue llevado a Egipto, fue vendido en Potifar. Potifar no tiene, pero como su siervo esclavo, trabaja fielmente. Potifar no confía tanto. Una cosa que pertenece a mí está bajo administración de mi siervo José. Él fue jefe.
Pero su mujer constantemente lo tienta. Su mujer de Potifar lo tienta, diciendo, José, acostate conmigo. Yo quiero ser amante tuyo. Tú mi amante. Se viene tentación, ¿sí o no? Escondidamente, solo cuando José está trabajando en su oficio, ella se mete. Acostate conmigo, José. ¿José qué? Porque ella agarró su manto para que él pecara con ella, ¿sí o no? Quitó. Tirando manto se escapó. Por lo cual, su amo lo malinterpreta. Nunca preguntó a José, solamente oyendo un nado a su mujer. Ahí está una tontería de ser, ¿verdad? Humano. Oyendo un nado solo juzga a otra persona. José quería violar a mí. Por eso yo grité. Él se escapó. Ve aquí su prueba. El manto. Dejó su manto a mí. Faraón, condenando directo, metió en la cárcel, ¿sí o no? Pero la Biblia, ¿cómo dice? José, hombre próspero, porque Jehová estaba con él. Cuando viene aflicciones, cuando viene alguna dificultad, cuando viene algún sufrimiento, cuando viene algún dolor y pena, uno tiene que encontrar cuál es la voluntad de Dios que me hace pasar de todo. Ocupaba José pasar y entrar en la cárcel para encontrar dos funcionarios de rey, Faraón, ¿sí o no? Interpretar su sueño y final presentado ante Moisés. Cuando José tenía 30 años, ante Faraón fue presentado, ¿verdad? Él fue gobernador del Egipto final, interpretando su sueño de Faraón. Ocupaba todo ese trayecto para llegar a cumplir la promesa de Dios con él. Dios promete una cosa aquí, Santiago capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra. Ese es el mandato de Dios, ¿verdad? No solo oidores, mucho menos habladores con facilidad. Tampoco os airáis fácil. ¿Por qué? No obra justicia de Dios, dice con eso, ¿verdad? Por eso, acá el Señor manda ahora a nosotros directo 22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esto es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Qué es la perfecta ley? La palabra de Dios, ¿verdad? Si alguno se cree. No, disculpe, 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Aquí algo muy raro dice, ¿verdad? La ley siempre suena algo opresora, pesada, difícil. Pero ahora dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley y la de la libertad. ¿Por qué Dios llama la ley como la ley de la libertad? Así que la ley de la libertad. ¿Cómo puede ser? La ley para libertad o de la libertad. Ahí están hablando efecto de la palabra para los hacedores, para los que obedecen. Siempre palabra de Dios funciona a uno que obedece para libertad, la ley de la libertad. Cuando uno disfruta libertad bien ampliamente, profundamente, cuando uno obedece a la palabra de Dios, a la ley perfecta. Cuando Moisés disfrutaba su libertad, su gloria, poder, cuando obedeció. En el medio del Egipto, él fue bien resaltado, como Dios dijo, yo haré a ti Dios para Faraón.
Aarón está temblando ante Moisés. Un viejo de 80 años. ¿Cuándo disfrutó Noé su gozo y alegría con gran libertad? ¿Cuándo terminó? Como dice Génesis capítulo 6, ¿verdad? O Génesis capítulo 5, verso 22 dice, Noé hizo todo lo que Dios había dicho. Cuando Noé disfruta su libertad en el arca, debe haber hecho el arca completamente según toda palabra de Jehová y recibiendo todos los animales salvando, flotando sobre agua. Noé disfruta esa libertad. ¿En dónde? En el arca hecho por su obediencia. Entonces, ¿cuándo disfruta él su libertad? Cuando fue levantado como 30 años, gobernador del Egipto, según la sabiduría que Dios ofrecía a él, ¿verdad? Creyendo esa sabiduría, salvando gran cantidad de egipcios y todos moradores de alrededor de Egipto. Y sus familias, sus hermanos, su padre, todos sus sobrinos fueron salvados por él. Entonces, disfruta la libertad. Toda parte de la Biblia está hablando de eso. Abraham fue mandado por Dios, ¿sí o no? Para que ofreciera a su hijo Isaac. ¿Dónde él disfruta su libertad? Cuando, terminando, ¿verdad? Obediencia conforme a la palabra, llegando sobre monte, poniendo altar, atando a su hijo Isaac sobre altar, hasta punto de matarlo, oye la voz de Jehová. ¿Qué dice? Abraham, Abraham, no lo haga. Ahora yo te reconozco que tú temes a Dios, ¿verdad? Y luego que Dios muestra un carnero por cuyo cuerno está atado por zarza. Dios lo hizo ver tomando carnero. En el lugar de su hijo Isaac, matándolo en holocausto, ofreció a Jehová, ¿sí o no? Abraham disfruta la libertad cuando llega a obedecer conforme a la palabra completa. ¿Por qué siendo cristiano hoy en día no puede disfrutar tanta libertad? Por falta de obediencia, por falta de vivir por la fe. En el principio cuesta, ¿sí o no? Pero arranca con su pisada, llega hasta el fin, con sujeción y obediencia. Más allá brilla esa libertad, esa bendición, esa enorme gozo y alegría. Feliz vive uno. Eso es lo que Dios promete. Verso 25. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, perfecta palabra de Dios, ¿verdad? Está hablando la de la libertad y persevera en ella. Mientras usted obedece, viene muchos obstáculos, muchas tentaciones. El diablo no quiere soltar a usted. Porque con tal que usted siga obedeciendo según la palabra de Dios, el diablo será completamente derrotado, ¿sí o no? Mucha gente será salva, su vida con gran propósito y con gran, ¿cómo se llama?, testimonio. El diablo, ¿cómo aguantar eso? Por eso, todas las maneras el diablo puede obstaculizar a ustedes, por lo cual ocupa perseverancia, con buena paciencia. ¿Y de qué? Usted llega a esa libertad verdadera. Gloria que Dios da a ustedes para esto. Cuando acaba de obedecer conforme a la palabra, la ley perfecta de Dios, la de la libertad. Por eso al final ahora dice, otra vez 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Hacedor de la obra, según la ley, perfecta ley, la de la libertad, ¿verdad? Será bienaventurado en lo que hace, no en lo que oye, no en lo que habla, no, en lo que hace.
será bienaventurado. Por eso vive como más que vencedor, como Noé, como Abraham, como David, como Abraham, ¿verdad? Como José, como Pedro, como Pablo, como todos los que vivían por la. Amén. Cuando uno desobedece, se ata. Cuando obedece, siente libertad gloriosa, verdadera. Si uno justo lo experimentará en su vida cotidiana. Hoy hasta aquí vamos a compartir.